Bienvenidos amigos a esta reflexión que a partir de hoy vamos a estar también presentando por TikTok. Es una reflexión que espero que les guste, aunque en TikTok solamente va a ser breve la reflexión. No va a durar tanto tiempo como en Facebook y en YouTube. Sin embargo, pues voy a ver cómo hago. Quiero que le den seguir y compartir a estos videos. Si a ustedes les agrada, por supuesto, denle seguir y compartir. Yo que hago todos los días reflexionar sobre la palabra de Dios. ¿De qué parte del misal de la Iglesia Católica? Todos los días el misal de la Iglesia Católica es universal. Las mismas lecturas que se dan aquí en Colombia, se dan en China, se dan en Roma, se dan en Chile, en Argentina, se dan en Canadá. En donde haya una Iglesia Católica siempre se va a dar el mismo evangelio, las mismas lecturas, y eso es lo que yo hago todos los días, pero yo lo hago desde un punto de vista apologético, dando a entender que es escudriñar las escrituras para que la gente no coma entero como ha venido pasando durante estos 500 años de apostasía, cuando Martín Lutero le dio por crear una nueva iglesia, una nueva doctrina. 500 años, y desde hace 500 años hasta el día de hoy se han multiplicado esas doctrinas por cualquier loco que diga: yo me sé la palabra de Dios y la voy a interpretar a mi propia manera y me voy a abrir una iglesia y entonces voy a apostatar de Cristo a como a mí me dé la gana, creyendo que estoy en la verdad. Y resulta que eso no es así, muchachos. Muchos, por no decir todos los que son en estos momentos protestantes, no hay uno que diga: yo soy salvo porque he interpretado las escrituras a mi propia manera y no he obedecido lo que Cristo en su doctrina ha dejado. Porque Jesucristo no fundó sino una sola iglesia en Mateo 16:18, en Mateo 16:18 la fundó y se la entregó a Pedro. Y en Mateo 28:19 les dijo: vayan por el mundo, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, todo lo que yo les he enseñado. Por lo tanto, una persona que coja la Biblia y se ponga a leerla por su propia cuenta e interprete la Biblia a su propia manera y saque conclusiones que no son de Cristo, es una apóstata de Cristo. Luego no va a ganarse el cielo. Por mucho que aleluya, alabe y glorifique, no se va a ganar el cielo. Eso tenga la plena seguridad, muchachos. ¿Y por qué lo aseguro? Porque en Mateo 7, 21, 23 está escrito: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Si quieren, lean Mateo 7, 21, 23 y ustedes van a ver cómo Jesucristo al terminar les dice: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Y ellos aleluyaban, predicaban, glorificaban a Dios. Muy lindo. ¿Pero de qué les sirvió? De nada. Eran apóstatas de la doctrina de Cristo. ¿Y a dónde fueron a parar? Yo no los voy a juzgar porque yo no soy el juzgador. Yo no voy a decir que se fueron al infierno, tampoco voy a decir que se fueron al cielo. El que los va a juzgar es Cristo, pero Jesucristo sí dice: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra que yo he pronunciado. Por lo tanto, si usted no obedece la palabra de Jesucristo, no, papá, ningún cielo lo espera, mijo. Del purgatorio para abajo, mijo, lo espera. Bueno, vamos a persignarnos, muchachos, y vamos a leer las lecturas del día de hoy, lunes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Es 1 Corintios 11, del 17-26. El resumen de esto va a ser: si hay divisiones entre vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Pónganle mucha atención a esta lectura, porque al escudriñar estas lecturas nos vamos a dar cuenta de algo impresionante que está al interior y que los protestantes no lo tienen en cuenta, porque un pastor mentiroso ha venido, los ha engatusado y les ha enseñado que la Eucaristía
ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo, que eso es mentiras. Y esos malos católicos, porque fueron católicos, se dejaron creer de semejante estupidez. Vamos a escucharla. Hermanos, al prescribiros esto, no puedo alabaros, porque vuestras reuniones causan más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen vuestra asamblea, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Realmente tiene que haber incisiones entre vosotros para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así, cuando os reunís en comunidad, eso no es comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tan poco a la iglesia de Dios que humilláis a los que no tienen? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os alabe? En esto no os alabo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Por ello, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Aquí vemos un claro ejemplo del protestantismo. Le está escribiendo Pablo a los corintios. Entonces él le encuentra que hay una división entre ellos. Y él dice: ¿qué quiere que les diga? Pues que los aplauda, porque hay una división entre ustedes. No, Señor, yo no les aplaudo eso. Yo sé que entre ustedes hay incisiones, y debe haber las incisiones, para conocer quiénes son de Cristo y quiénes no son de Cristo. Por lo tanto, ustedes vienen a participar de la cena del Señor creyendo que van a comer pan y vino. Y unos comen como glotones y otros hasta se emborrachan con el vino y creen que eso está bien. No, Señor. El que quiera comer, que se vaya para su casa. Y el que quiera beber, que se vaya para una cantina. Pero esto no es lo de Cristo. ¿Por qué se burlan de las cosas de Dios? Y por ello Él les dice: venga, yo esto lo he recibido, porque voy a decir esto. Pablo no conoció a Jesús. Él no lo conoció. Jesús murió a los 33 años y Pablo después es que viene a conocer la doctrina de Jesucristo. Cuando él iba de camino a Damasco y una luz lo encegueció, lo derribó de su cabalgadura y luego fue curado frente a Ananías y fue bautizado, y ahí es la conversión de Pablo. Pero Pablo no conoció a Jesús en ningún momento, sino que a él, cuando fue a Jerusalén, le contaron todo esto, y por eso esto que me contaron lo he recibido. Él no dice: no, esto fue un cuentico que me contaron. No, esto lo he recibido de Dios. Que la noche en que él iba a ser entregado, el Jueves Santo, el Señor tomó el pan, dio gracias y levantando el pan dijo: esto es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Y de la misma manera tomó el cáliz y dando gracias lo levantó y dijo: esta es mi sangre, que será derramada por el perdón de los pecados. Cada vez que tomen de este cáliz, hagan esto en conmemoración mía. Está instituyendo Jesús la Eucaristía, la ha instituido, y eso lo ha recibido Pablo. Por eso ustedes, muchachos, les dice a los corintios: cada vez que coman de ese pan y beban de ese vino, no comen pan y vino,
sino que reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, Eucaristía. Y esta es la división que ha causado entre los corintios. Y hoy día es la división que existe entre los protestantes. Los protestantes creen que ahí no está el pan, que ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que eso es pan y vino. Y creen que celebrando la Santa Cena, que una vez al año, están glorificando a Dios, cuando no están haciendo nada. Porque las únicas personas que pueden glorificar, óigalo bien, Hebreos 5.1, en Hebreos 5.1 va a decir que todo sumo sacerdote será escogido de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Solamente un sacerdote que ha sido ungido, que ha recibido la imposición de las manos, puede ofrecer estos sacrificios, puede ofrecer estos dones a Dios. Un sacerdote. Por eso, cuando un protestante o un pastor mentiroso, que así los llamo yo, un pastor mentiroso, se sienta y dice que vamos a celebrar la Santa Cena. ¡Ah, listo, vamos a celebrar la Santa Cena! ¡Ey! Ándate a la panadería y te compras, ¿cuántos somos? A ver, tráete 3 panes de 5,000 ahí, papá. Ay, ¿cuántos? Ah, bueno, y váyase para la empresa Grajales que venden vino y tráete unos 2 litros de vino. Eso. Y unas copitas ahí, entonces, y vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Oigan a esto, eso es una payasada. Y hasta le saldrá bonito, porque hasta se debe ver hasta muy ritual y toda la cosa. Pero eso es una obra de teatro. Ahí no está celebrando la Santa Cena, ahí no hay nada. En ese ritual tan sagrado, solo lo puede realizar un sacerdote de la Iglesia Católica, que ha sido ungido, óigalo bien, ha sido ungido por un obispo. Un sacerdote puede estudiar 10 años leyéndose la Biblia todos los días y aprendiéndosela de pe a pa, aunque a ellos les enseñan psicología, filosofía y de todo. Pero si a los 10 años después de haber estudiado el obispo no le da la gana o ve que ese personaje no tiene a Cristo, no le impone las manos y no es sacerdote y no puede levantar la Eucaristía, no puede ofrecerla a Cristo porque no lo es. Y es lo que Pablo les está reprochando a los corintios, que las cosas de Dios son muy sagradas y no se pueden tomar a la ligera. Veámonos aquí al final. ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os alabe? En esto no os alabo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor, una tradición que procede del Señor de ese día Jueves Santo. Él la ha recibido y que a la vez a mí se me ha dado, que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo con el cáliz después de cenar diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Por ello, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Y es lo que si ustedes van a la Santa Misa y van a encontrar, esperaos unos a otros. La fila toda hermosa de los que reciben la gracia de Dios, porque ahí seguramente mañana lo vamos a ver, mañana quizás lo vamos a ver, no sé. Vamos a escuchar de pronto a Pablo diciendo que el que comiere ese pan y bebiere ese vino sin percatarse que lo que está comiendo y bebiendo es el cuerpo y la sangre de Cristo, no recibe su propia salvación, sino que recibe su propia condenación. Por eso, cuando usted vaya a recibir ese pan y ese vino eucarístico, cerciórese que está en estado de gracia con Dios. Debe estar libre de pecado y solamente eso se logra mediante la confesión. Antes de participar en un ritual tan sagrado como la Eucaristía, debemos estar en estado de gracia de Dios, y para estar en estado de gracia de Dios debemos habernos confesado y estar libre de pecado y hacerlo. Porque si una persona hace la fila solo porque, no, como todo el mundo hace la fila, yo también voy a recibir esa hostia, a ver,
no recibe su salvación, sino que recibe su condenación por no fijarse en lo que está haciendo. Por eso, las cosas de Dios son muy sagradas, no son un juego, y en esto juegan los protestantes, apóstatas de Cristo. Por eso empecé hablándoles de esta manera tan clara al principio. Vamos a leer el Salmo 39. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Alégresen y gocen contigo todos los que te buscan. Diga siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Es lo que les dije ahorita al principio. Es esto mismo. El Salmo hace parte de esa carta de los Corintios que Pablo les ha mandado. Proclamar la muerte del Señor hasta que vuelva. Estamos hablando de la Eucaristía. Por eso muchas personas se preguntan, pero la iglesia, ¿por qué la iglesia no se renueva? Porque siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque siempre lo mismo. Hasta yo en mi juventud era así. Yo iba a la Santa Misa y llegaba hasta la homilía del Padre. Y cuando el Padre terminaba la homilía, la explicación del Evangelio, yo salía y me iba, pues ya sabía que lo que seguía era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y resulta que de todo ese ritual de la Santa Misa, lo más importante de ese ritual es el ritual de la Eucaristía. Ese es lo más sagrado, lo más importante. Es cuando Dios baja, convierte ese pan y ese vino en cuerpo y sangre de Cristo. Y es cuando Dios se hace presente, vivo en la Eucaristía con nosotros. Y yo acaso sabía eso en la juventud. Oiga, yo pude haber sido hasta protestante, donde definitivamente mi forma de ser no me hubiera dado. Yo la otra vez creía que pertenecer a cualquier iglesia del mundo, eso era lo mismo. Pues igual allá se alaba a Cristo, allá también se alaba a Cristo. Se aleluya, se alaba, se glorifica, se canta, se baila, lo más de bueno. Y yo creía que eso era lo mismo. Hasta que después descubrí que eso no es así. Empecé a estudiar apologética y ya me di cuenta que no hay sino una sola fe, y una sola doctrina, y una sola iglesia, y un solo Cristo, uno. Y eso está en Mateo 16, 18, cuando Jesús le entrega a Pedro su iglesia. Una sola fe, una sola iglesia, una sola doctrina, un solo bautismo, un solo Cristo. No miles de iglesias. Vamos a seguir leyendo el Evangelio. Lucas 7, 1, 10. Ni en Israel he encontrado tanta fe. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado, a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire qué cosa tan especial. Lucas 7, del 1 al 10.
¿Cómo da la lectura de este evangelio? Según Lucas, dice que el centurión tenía un criado que él quería mucho, lo apreciaba, pero estaba muy enfermito, a punto de morir, y que mandó a sus empleados para que fueran a donde Jesús, pues él se había enterado de que Jesús andaba por ahí, y él ya estaba de cierta forma, estaba convirtiéndose al cristianismo. Dijo, este hombre me puede curar a mi criado, y mandó a sus criados a que fueran y convirtieran a Jesús para esto. En otro evangelio no dice que el centurión mandó, sino que el centurión fue a donde Jesús. En otros son 4 evangelistas. En otro dice que el centurión fue y habló con Jesús y le explicó el problema. En este está diciendo es que mandó a unos criados a que hablaran con Jesús y lo convencieran. Y que ya yendo cerca, mandó otros empleados y les dijo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pues yo soy romano y no soy digno de estar ni siquiera ante tu presencia, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Jesús se maravilla de esto. En otras lecturas encontramos que es el mismo centurión el que le dice esto a Jesús, presente. Y Jesús lo alaba y le dice, yo nunca he visto tanta fe en una persona. Ese es el centro de este resumen, de esta lectura. El centro del resumen de esta lectura es, ni en Israel he encontrado tanta fe. De eso se va a basar toda esta historia que hemos narrado, cuando Jesús sana a ese criado del centurión. Óigalo bien, solo por la fe que el centurión le puso a Jesús. No fue Jesús, voy a decirlo así, no fue Jesús el que curó a ese hombre, a ese criado. Fue la fe del centurión, creyendo que Jesús era capaz de curar a ese hombre. Y la fe fue la que lo curó. ¿Por qué lo curó? Porque el centurión puso toda la fe en Cristo. Puso toda la fe en Cristo. Y por eso, si vamos a unir estas 3 lecturas, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Es la fe que nosotros le ponemos a ese pan y a ese vino eucarístico allá en la Santa Misa, que ese pan y ese vino a través del Espíritu Santo se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Es la fe. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? También en otro pasaje bíblico. Tomás, uno de los 12 discípulos, no estaba con Jesús cuando Jesús se le presentó, y él dudó de que Jesús se hubiera presentado resucitado, y dijo, hasta no ver, no creer, debo meter mis dedos en las llagas y mi mano en su costado para yo creer en semejante cosa. Y por eso cuando se le aparece 8 días después Jesús, ven Tomás, mete tus dedos en mis llagas y tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y cuando ve Tomás que era Jesús resucitado, creyó y se arrojó a los pies arrepentido de haber dudado, y dijo estas palabras que hoy día son para nosotros vida: Señor mío y Dios mío. Ese Señor mío y Dios mío quiere decir que el Señor es mío y mi Dios es mío. Reconocemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Dios. Y Jesús viene a decir esas frases que nos tocan el alma a los creyentes de hoy día, 2024 años después. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar, creen. Ese es el pan vivo bajado del cielo. Y por eso él nos lo refuta en Juan 6:53. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y por eso esa Eucaristía es pan vivo bajado del cielo, y el que comiere esa hostia y ese vino tendrán vida eterna, y el que lo dudare no se condenará. El que no coma mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Y adivine quiénes son ellos.
los protestantes, y entre ellos los malos católicos, porque son católicos, pero si no comen ni el cuerpo ni la sangre de Cristo, no hay vida en ellos, no hay vida eterna. Por eso las cosas de Dios son demasiado sagradas, porque si usted es de esas personas protestante o eres un católico que tiene ya principios de protestantismo, que te preguntas por cuánta tontada se te ocurre, usted no tendrá vida eterna. A Cristo solo se le puede aceptar de una sola manera. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Solo se puede aceptar al Señor obedeciendo lo que Él mandó en su doctrina. Si yo digo que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo y debo comerla, voy y la como. Si Jesucristo dijo, debemos ir a confesarnos con un sacerdote en Juan 20, 21, 23, voy y me confieso con un sacerdote. Y no me pongo a rasgarme las vestiduras preguntándome, pero si será, yo creo que yo le creo más a mi pastor que lo que está escrito en la Biblia porque mi pastor sabe muchísimo. Muchachos, espero que hayan entendido esta lección y esta reflexión. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.